Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Continuamos en esta mañana nuestro estudio sobre el mensaje a las 7 iglesias. Y estamos ya en el mensaje a la iglesia, a la Odisea. Estamos terminando esta serie de las 7 iglesias y continuaremos con el estudio de nuestro libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y el texto que nos ocupa hoy dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje es un pasaje supremamente interesante, dicho para la iglesia de la Odisea. Y vamos a ponernos en contexto un poco en la realidad que está pasando en esta ciudad. En este valle, cerca donde estaba la ciudad de la Odisea, habían otras dos ciudades, que era la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Era un valle muy rico, un valle fértil y rodeado por algunas montañas. Pero hay cosas muy interesantes. De la montaña que alimenta o que provee el agua para Colosas, hay manantiales fríos, unos arroyos deliciosos, refrescantes, y Colosas tiene una calidad de agua muy buena para el suministro de la ciudad y para refrescar a los turistas y a los viajeros. Por el contrario, Hierápolis es una ciudad que está alimentada de unos ríos o de unas fuentes calientes. Es conocida y es famosa por sus termales. Famosa por estas aguas calientes que sirven para la salud, aguas cargadas de minerales donde muchos enfermos eran llevados y eran curados, o servía para temas de articulaciones, de inflamaciones, de los huesos, y las personas iban a recibir curación. No obstante, la Odisea es una ciudad que no tiene ni aguas frías ni aguas calientes. Es una ciudad mala en producción de agua. De hecho, lo más malo que tiene la ciudad es el suministro de agua. Y ella se provee de aguas que llegan de Hierápolis, pero que no son ni frías ni calientes, sino que son tibias. Y ese es un dato muy importante a nivel cultural y del desarrollo de la ciudad. Estaba regada por aguas tibias que, en lugar de ser refrescantes como las de Colosas o de ser medicinales como las de Hierápolis, pues eran unas aguas que no eran agradables al gusto y que eran más bien desechadas o que producían náusea. Es importante lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, porque cuando nosotros estudiamos este pasaje vamos a encontrar que el Señor Jesús habla para esta iglesia de 3 tipos de temperaturas: de frío, de caliente y de tibio. Y esos 3 tipos de temperaturas los habla metafóricamente para referirse al corazón de los oyentes. Es decir, hay 3 tipos de temperaturas espirituales que el Señor nos va a decir cuáles son las que Él aprueba y cuáles son las más peligrosas. Nosotros pudiéramos pensar en ese sentido que hay alimentos que a nosotros nos gustan, pero tomarlos caliente. Es decir, por ejemplo, un café es delicioso caliente, o una bebida para el frío es deliciosa caliente. Pero nosotros no tomaríamos, por ejemplo, un refresco caliente, porque tomamos el refresco precisamente para refrescar nuestro cuerpo. Entonces es importante porque así como hay alimentos que son agradables a nuestro paladar calientes, hay otros que son agradables fríos, pero generalmente no hay alimentos que sean agradables tibios porque no es saludable y no son bien recibidos en el paladar. Lucas 24:32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este pasaje y esta iglesia de la Odisea, dijimos la semana pasada, es una iglesia que habla sobre el juicio de Dios. El mensaje de la Odisea es el mensaje del juicio de Dios. Es una iglesia que no tiene elogios, sino reproches, y que se denuncian y se advierten juicios severos contra la iglesia. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mientras en la iglesia de Éfeso se había reducido o había menguado el primer amor, en la iglesia de la Odisea no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y yo quiero que nosotros estudiemos en esta mañana bajo el título Mejor frío o caliente, que es lo que el Señor va a decir en el versículo. Ojalá fueses frío o caliente. Y vamos a ver por qué el Señor dice eso. Y el título es Mejor frío o caliente. En el primer momento quiero que desarrollemos o entendamos o pensemos un poco en la primera temperatura que el Señor va a mencionar aquí en 3 oportunidades en el texto. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Frío. Y yo quiero que desarrollemos esto como el primer punto. Frío
porque frío nos da la idea de algo refrescante en el sentido del agua que venía de Colosas. Frío nos habla de unas fuentes que venían a 18 kilómetros de distancia, de unos manantiales refrescantes, limpios, puros, saludables para calmar el calor y para refrescar a las personas, no solamente para tomar baños, sino también para beber de esas aguas. Es evidente que en Colosas las personas se podían refrescar saludablemente bebiendo del agua clara y vigorizante que producían sus manantiales. No obstante, mientras los ciudadanos de Colosas se refrescaban con esa agua fría, deliciosa, la Biblia dice que el Señor conoce las obras de los laodicenses y que representan la condición de no ser ni fríos ni calientes. En este sentido vamos a pensar en la condición de fríos, es decir, indiferentes, ajenos, pobres, muertos, ajenos a una realidad espiritual. Y es importante porque muchas personas han pensado que el estado o la condición, la temperatura de fríos hace referencia a cristianos sin fervor. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. Cuando dice la Biblia mejor frío, se está refiriendo a los incrédulos. Los incrédulos son los únicos que pueden ser fríos. Son clasificados de indiferentes, sin vida, sin urgencia, sin fortaleza y sin entusiasmo, es decir, ajenos a las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no conoce o no percibe las cosas espirituales porque se deben entender espiritualmente. Entonces la temperatura de frío representa el estado de los no conversos, representa el estado de aquellos que están sin Dios, de aquellos que no les ha alumbrado la luz del Espíritu Santo, de aquellos que están en la condición de no tener a Jesús en su corazón, de ser ajenos a la verdad del Evangelio, de ser ajenos a las realidades espirituales y de ser ajenos al mensaje de Cristo. La frialdad es la condición del inconverso, no la condición de un creyente pasivo. Porque frío es el que no tiene esperanza, es el que no ha entendido el Evangelio. Y cuando el Señor dice que no eres ni frío ni caliente, estás diciendo que no eres ni creyente ni inconverso o incrédulo, dándonos esas dos condiciones o dos realidades polares para entender que no hay términos medios. Entonces, en este sentido, primero toma la condición de los incrédulos. Hay muchísimos incrédulos que caminan por las calles que nosotros conocemos y a ellos pues todas las cosas de Dios les son indiferentes. Para todos los incrédulos las cosas del Señor, el Evangelio, no tocan sus vidas, no mueven sus corazones, no arden su corazón o sus entrañas por la lectura de las Escrituras, porque son ajenos a las verdades de Dios. No les importan las cosas de Dios. No pueden reconocer sus faltas, no se arrepienten de sus pecados, no pueden tornarse calientes por sí mismos porque son fríos. No hay esperanza para el frío, dice la Biblia. No hay esperanza porque él está sin Cristo, al menos que el Señor obre en sus corazones. Los laodicenses si no hubieran oído nunca del Evangelio, ellos no pudiesen ser fríos en ese sentido espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que ellos habían escuchado el Evangelio, que hubo una primera generación de creyentes cuando Pablo y Epafras predicaron en ese valle y que esa primera generación fue fervorosa. Fue calurosa, fue amante de las cosas de Dios, entusiasmada por las cosas de Dios. No obstante, hay una nueva generación ahora en la iglesia que no se puede considerar ni fría ni caliente. Pero lo que está diciendo los laodicenses allí en esta iglesia sí habían escuchado el Evangelio, es decir, no son fríos. Frío sería si no hubieran escuchado el Evangelio y fuera un campo blanco apto para predicar la palabra, en ese sentido serían fríos. Pero cuando dice aquí no eres frío, se refiere a un frío tal a punto de estar congelado. Es decir, un frío que sería la total indiferencia a las cosas de Dios. Y esa no es la característica de la iglesia de la Odisea. La característica de ellos no es ser indiferentes totalmente a las cosas de Dios, inmunes o ajenos o sin ningún tipo de entendimiento con relación a las cosas de Dios. Ellos habían creído en Dios. Sin embargo, el texto dice, mejor frío. ¿Por qué el texto bíblico hace referencia a eso? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice, sería mejor o ojalá fueses frío? Sería mejor frío. Y la razón, queridos hermanos, porque sería mejor frío, es porque es más fácil que un frío, por la gracia de Dios, entiende el Evangelio, o un muerto sea vivificado, a que un creyente conformista o apático sea levantado de su apatía y se despierte en fervor por el Señor. Sería muchísimo mejor que los creyentes de la Odisea fueran totalmente fríos, o los asistentes,
que fueran totalmente fríos para que se les predicara el Evangelio y viéramos cómo el Señor obraba en sus corazones. Sería muchísimo mejor predicar o servir a incrédulos porque están más dispuestos a recibir el Evangelio que muchas veces algunos de los creyentes. Y esto es un llamado serio de atención para nosotros. Porque muchas veces nosotros como creyentes o las iglesias en general llegan a un estado de apatía espiritual en la cual sería mejor que no fueran creyentes. Sería mejor no decir yo soy un hijo de Dios, porque no tienen obras de creyentes, pero tampoco tienen obras de incrédulos, y en ese sentido no sabemos ni cómo atender o cómo despertar a la iglesia de ese letargo, de esa apatía y de ese conformismo. La iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente, pero ojalá fuese fría. Es decir, ojalá todos fueran incrédulos. Ojalá todos no fueran conversos, de tal manera que sería más fácil enviar misioneros, predicar el Evangelio y ver la gracia de Dios obrando en sus corazones. En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La iglesia de la Odisea no era fría, cosa que sería mejor para nosotros y para un pastor o para un misionero. Imaginémonos el trabajo tan arduo de ese pastor en la Odisea, que predicaba para creyentes que no vivían como creyentes, pero no podía predicar para incrédulos porque no eran incrédulos. Una dualidad terrible, una lucha terrible de una iglesia bajo el letargo, bajo la apatía y bajo la somnolencia espiritual. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Queridos hermanos, ¿cuánto nos alegra ver una iglesia ferviente? O por lo menos incrédulos que atienden o escuchan o reciben la palabra, pero es tan difícil trabajar con personas que ni son frías ni calientes. Mejor frío, porque si es frío como los manantiales de Colosas, por lo menos es refrescante, por lo menos es útil para la salud y para refrescar y para el consumo. Sería mucho mejor porque frío sirve para refrescar. Tiene por lo menos un uso, una utilidad, a diferencia del otro estado que el Señor va a condenar. Mejor frío o caliente. La segunda parte que el texto nos va a decir es que hay otra realidad cercana a la iglesia de la Odisea y son las aguas medicinales, que son las aguas calientes que vienen de Hierápolis, que venían más o menos a unos 10 kilómetros de la ciudad de la Odisea y que llegaban con agua caliente. En Hierápolis muchísimas personas del valle, pero también ciudadanos de otras regiones, podían ir a tomar baño en esas fuentes, en esos pozos termales y recibir salud o recibir alivio para sus cuerpos porque estaban cargadas de minerales y esas aguas ayudaban muchísimo a tranquilizar o minimizar el dolor o las desinflamaciones o ayudar en otros temas de salud. Esta ciudad de Hierápolis era atractiva por sus termales. Muchísimas personas llegaban para ese fin. Mientras en Colosas iban a tomar baño de agua fresca, en Hierápolis tomar baño de agua caliente. Lo que la Biblia nos va a decir es que en la iglesia de la Odisea, que era el punto intermedio, la primera generación, cuando Epafras y Pablo y muchos predicaron, estaban fervorosos, aceptó el Evangelio con brillo espiritual, con entusiasmo, con calor, con disposición. Fue una generación inicial que tuvo gran interés por las cosas de Dios. Fueron testigos verdaderos, genuinos del vivir por el Señor. Predicaron, enseñaron el Evangelio, defendieron la fe, pregonaron la sana doctrina y vivieron con fervor y con calor el Evangelio. Lo que el texto nos va a decir aquí es que la Odisea sí conoce la condición de caliente. Así como conoció la temperatura de frío antes de conocer al Señor, siendo incrédulos, también conocieron la temperatura de caliente. Cuando la Biblia dice aquí mejor caliente, da a entender el calor al punto de hervir, como un agua cuando está al fuego a punto de hervir. Era el calor, el fervor, el entusiasmo, la piedad espiritual que hace que estemos vigorosos, que estemos fuertes, que estemos en un estado de amor, de entrega, de pasión, de fervor por las cosas espirituales. Por lo que el caliente no necesita conversión. En la iglesia de la Odisea, la primera generación conoció esa temperatura. Habían sido calientes, es decir, había sido una iglesia entusiasta, una iglesia con gran disposición por las misiones, una iglesia con gran disposición por el servicio, gran disposición por la palabra. Fue una iglesia con mucho amor y con mucho compromiso.
Cuando la Biblia habla de caliente, está hablando de aquel que conoce lo que cree y pregona lo que cree y lo comparte con fidelidad y acepta las disposiciones de Dios y se entrega por entero a la causa del Evangelio. Es importante ese estado, porque ese estado es un estado o el estado ideal o el estado perfecto de la iglesia. El caliente es rico en buenas obras, es rico en amor, es rico en dependencia, es rico en constancia, en perseverancia en las cosas del Señor. Por eso el Señor dice, mejor caliente, porque por lo menos caliente es medicinal, haciendo referencia a la metáfora de las aguas termales de Hierápolis. Mejor caliente, porque si es caliente tiene una utilidad. Y con relación al nivel espiritual de la iglesia, mejor caliente, porque al estar caliente era útil para la ciudad, pero sobre todas las cosas era agradable al Señor. Era una iglesia fervorosa, entusiasta por las cosas del Señor, tenía su vista, su mirada puesta en el Señor, tenía su corazón en torno al Señor, dependían enteramente de la palabra, su vida giraba en torno al Señor y su estado era adecuado. El estado de caliente es aquel que pone su mirada en el Señor. Cuando el Señor está haciendo alusión a estas metáforas con relación a las temperaturas de las aguas provistas en estas ciudades, nos está llamando la atención para que entendamos que realmente el interés de la enseñanza de Jesús no es en la condición del agua, sino la condición espiritual. Mejor frío, porque es incrédulo y por lo menos sabemos a qué atenernos. Y no esperaríamos nada de un incrédulo y le pregonaríamos el Evangelio. O mejor caliente, porque caliente es el estado perfecto del creyente. Es el estado que denota a un creyente ferviente, activo, comprometido y dispuesto a servir. Que no pone peros, que no pone excusas, que no se esconde tras sus pecados, que no está en la apatía y en el letargo, sino que está totalmente despierto, entusiasmado. Y recordemos que el mensaje inicial para la iglesia de la Odisea, como el Señor Jesús se presenta, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de esto. Dice esto. Y dijimos que en esos versículos introductorios del mensaje, el Señor implícitamente les está hablando de juicio. Es decir, yo soy aquel que voy a enviar juicios sobre ustedes. ¿Y por qué va a enviar juicios? Porque no son ni fríos ni calientes. Porque ni son incrédulos, porque ya tienen el Evangelio, pero no se comportan como creyentes, no viven como fervorosos, no viven como medicinales, no son útiles. Y es interesante porque la condición de creyentes fervorosos es una condición perfecta para un creyente. Es importante, queridos hermanos, porque hoy en día nosotros nos movemos con el entendimiento de la doctrina, diciendo que sería mejor no ser fervorosos. Y muchas personas piensan que si son entusiastas o dispuestos o comprometidos o emotivos por las cosas de Dios, que eso sería calificado como emocionalismo. Y la Biblia no condena el fervor. La Biblia condena el emocionalismo. La Biblia condena que vayamos tras las emociones que se mueven y se manipulan. Pero el fervor es una actitud genuina del espíritu cristiano. El fervor, el compromiso, la actividad puesta en los ojos del Señor, la dependencia, la constancia, son actitudes perfectas de un creyente regenerado por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos llamados a ser fervientes, es decir, fogosos, fervorosos, vivos, activos en las cosas del Señor. Es muy angustiante y es muy apesadumbrante para nosotros ver creyentes tan pasivos, tan aletargados, que nada les mueve. Se predica el Evangelio, no son movidos por el Evangelio. Hay necesidades sociales, no son movidos por las necesidades sociales. Hay necesidades de apoyo y de compromiso en la iglesia y no son movidos a comprometerse. Sencillamente cumplen deberes religiosos o tradicionales de congregarse. Es probable que algunos de nosotros hayamos aprendido a vivir de esa manera. No, yo voy el domingo porque yo aprendí a ir. Yo leo la Biblia porque me enseñaron a leer. Yo hago esto o aquello porque sí, es mi deber, pero sin ningún fervor, sin ningún compromiso, sin vida. Compromisos y acciones sin vida, deberes y obras sin entusiasmo, sin fervor, sin ese calor y candor espiritual que debe caracterizar a los creyentes. El libro de los Hechos nos habla muchísimo de la actitud correcta como los creyentes del primer siglo en Jerusalén, en Judea y en Samaria vivieron el Evangelio. Muchos de ellos se expusieron a la muerte, a la tortura, a la persecución. Muchos de ellos fueron exiliados, pero todos ellos estaban muy comprometidos
por el Evangelio, fervorosos, entusiastas, pero luego al finalizar ese primer siglo hay denuncia de parte del Señor para varias iglesias, entre ellas para Éfeso, que han perdido su primer amor, es decir, han perdido el fuego espiritual, han perdido el gozo, el disfrute, el deleite por las cosas de Dios, al igual que la Odisea, que ni es fría ni caliente. Es interesante porque cuando el rey David cayó en pecado y no confesó su pecado, luego cuando hace la oración de arrepentimiento, movido por el Espíritu Santo, él dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, devuélveme el fervor, la vida, el calor espiritual para yo interesarme y gozarme y deleitarme en tus cosas. Que tus cosas no solamente me produzcan obligación o deber, sino que me produzcan gozo y deleite espiritual. Queridos hermanos, todas las cosas que nosotros hacemos deben ser hechas para la gloria de Dios. Deben ser hechas con la vida que Dios nos da. Deben ser hechas con el compromiso que corresponde a un creyente. Y deben estar llenas de emoción, llenas de fervor, llenas de gozo y de alegría. Que cantemos con gozo, que cantemos con vigor, que leamos la palabra con disposición, que aún derramemos lágrimas delante del Señor de gratitud por su gracia, de dolor por nuestros pecados, de arrepentimiento por nuestras maldades, pero que nos arrepintamos genuinamente, dando a entender, mostrando lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, la utilidad de su Espíritu, la medicina de su Espíritu en nuestros corazones, obrando y produciendo conversión genuina. Yo conozco tus obras, dice el Señor, frase que se repite en todos los mensajes, pero luego dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cuando el Señor dice ojalá fueses frío o caliente, no está diciendo que sería mejor un incrédulo a los creyentes de la Odisea. Está poniendo los dos puntos extremos para decir, pues si vas a vivir de esa manera, es mejor ser un incrédulo. Porque por lo menos sabemos qué atenernos con un incrédulo y sabemos qué decirle y qué compartirle. Pero ojalá fueses frío o caliente, está mostrando el Señor de manera superlativa los dos estados que existen en realidad, o frío o caliente, o creyente o incrédulo, o perteneciente a la luz o perteneciente a las tinieblas. No hay términos medios en el Evangelio, no hay equilibrios en el Evangelio, no hay estados intermedios, porque los estados intermedios son censurables y son nauseabundos, son vomitivos, son denunciados por el Señor. Ojalá fueses frío o caliente. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, ¿eres frío o eres caliente? Si tú estás aquí, no puedes ser frío, porque si estás aquí es porque el Espíritu Santo te trajo, y casi que con seguridad tú ya no eres un incrédulo. Casi que tú no eres un frío como eras antes de conocer al Señor y antes de ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ante la pregunta, ¿eres frío o caliente? Es muy probable que tú puedas decir, no soy frío. Porque ya conozco de Cristo, ya mis pecados fueron perdonados, ya he sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, tengo la seguridad de mi salvación. Entonces la otra pregunta sería, ¿entonces eres caliente? Es decir, ¿eres un creyente nacido de nuevo, fervoroso, movido por el Espíritu Santo, entusiasta por las cosas de Dios, dispuesto por hacer su voluntad? ¿Te deleitas en la lectura, te deleitas en la oración, te deleitas en la comunión con los hermanos? ¿Amas y anhelas reunirte con tus hermanos en la fe para compartir el Evangelio? ¿Anhelas poner tus dones al servicio del Señor? Ese sería el estado de caliente. Si tú no eres así y no eres dispuesto y fervoroso y entusiasta, tú no serías ni frío ni caliente. Y estaríamos en una posición que realmente no existe y en una posición denunciable, en una línea intermedia que el Señor va a condenar terriblemente y que será objeto de juicio a quienes estén en ella, porque denota una persona que ni es frío ni es caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esa es la tercera temperatura que el Señor va a mostrar aquí. En la Odisea las aguas no eran ni frías ni calientes como en Colosas o como en Hierápolis. Es decir, las aguas de la Odisea ni servían para refrescarse, ni servían como medicina. No servían para beber, eran aguas nauseabundas. Al llegar eran tibias por el carbonato de calcio que tenían y producían un efecto nauseabundo, un efecto repugnante al paladar.
Y lo que la Biblia dice es, los creyentes de la Odisea, si bien es cierto, habían pasado de ser fríos a ser calientes en su primera generación, en este momento están en un estado intermedio que es denunciado. No están activos, no están vivos en la fe, no están fervorosos, no están fieles como la primera generación. Estaban al igual que el abastecimiento de agua. Estaban al igual como las aguas que llegaban a ellos, que eran tibias. Era una generación desinteresada por las cosas del Señor. Era una generación apática, indiferente, despreocupada por las cosas de Dios. No les interesaban las cosas espirituales. No cumplían sus deberes espirituales con gozo y con alegría. Probablemente cumplían las cosas por deber. Es muy probable que se reunían, que adoraban, que participaban de los sacramentos por deber. Es muy probable que cumplían su función espiritual por deber, pero no lo hacían con entusiasmo, con vida. Era una generación totalmente apática, no conectada con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios y con el fervor que motiva y que deleita a los corazones arrepentidos. Eran unos cristianos hipócritas que hacían y causaban daño. El daño que estaban causando estos creyentes a la iglesia era peor que el daño que probablemente pudieran causar los incrédulos. Porque es más fácil identificar el daño de los incrédulos por su indiferencia y su apatía y su incredulidad. Es más fácil identificar el daño de aquellos que amenazan la iglesia desde afuera, porque podemos fácilmente identificarlos con sus falsas doctrinas o con su incredulidad o su idolatría o inmoralidad. Pero identificar el daño que causan algunos desde adentro es casi imposible. Porque ese daño desde adentro se viste de moralidad, se viste de dogmatismo, se viste de legalismo, se viste de cumplimiento de obras, pero sin fervor. Es decir, yo conozco tus obras, pero no hay ninguna digna de alabar. Yo conozco tus acciones, pero ninguna son agradables. Son obras vacías, son cristianos nominales, son cristianos solamente que se mencionan o se llaman a sí mismos, pero el Señor está a punto de vomitarlos. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora es interesante porque yo quiero mencionar que realmente no hay tres tipos de temperaturas reales para los creyentes. No hay tres tipos de estados espirituales. Porque alguien diría es frío, tibio y caliente. Pero si ustedes miran, en tres oportunidades aparece frío y caliente. Y solo en una oportunidad aparece tibio. Es decir, solo hay dos estados reales en los cuales una persona puede estar frente a Dios. O está frío, es decir, no conoce de Dios, es ajeno a las cosas de Dios, es hombre natural, o está caliente. Es decir, regenerado y salvo por el poder del Espíritu Santo. Pero esa condición intermedia en la cual estaban los hermanos de la Odisea es una condición o un estado que no existe. Es decir, ellos eran simplemente creyentes de nombres, vacíos de obras agradables a Dios, llenos de doctrinas, llenos de credos, llenos de confesiones, llenos de liturgias, llenos de ortodoxia probablemente, pero sin vida. Ahora, no estoy diciendo que sea mala la doctrina, que sean malos los dogmas o los credos confesionales históricos, o que sean malas las liturgias ortodoxas. Nosotros las promovemos también. Lo que estoy diciendo es que todo eso se tiene que hacer con el fervor del Espíritu. No tiene sentido que recitemos una confesión de fe si no estamos fervorosos en el Señor. No tiene sentido que creamos o nos adhiramos a unas confesiones históricas si nuestro corazón no está vivo y despierto espiritualmente. No tiene sentido que defendamos unas doctrinas históricas si nuestro corazón no está unido al Señor con gran gozo y dedicación a su obra. No tiene sentido que nuestros cultos sean solemnes, sean ordenados y decentes si nuestro culto no es un culto racional de adoración genuina y nuestros cuerpos no están puestos en el altar del sacrificio para adorar al Señor. Justo eso era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Conocían las doctrinas, conocían la historia, tenían el evangelio, lo pregonaban, se reunían semanalmente para adorar al Señor, pero era tal el estado de tibieza que su corazón no vibraba por las cosas de Dios. No había emotividad, no había vida en lo que hacían y no eran tocados por la palabra. La tibieza lo que muestra es un cristiano mediocre, un cristiano hipócrita, un cristiano falso, un cristiano mecánico, tradicional, religioso, un cristiano dividido, con una mezcla de cristianismo y una mezcla del mundo.
Es decir, un cristiano que pretende agradar al mundo y agradar a Dios, o que vive en la semana para el mundo y el domingo vive para Dios. Es una iglesia desobediente, inútil, insípida, sin sabor ni servicio. Y eso es terriblemente censurable. Y es lo que el Señor dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y es la misma proclama para nosotros hoy. Ojalá tú y yo fuésemos o fríos o calientes para saber a qué atenernos. Pero si tú eres tibio, causas náusea, causas desagrado, causas repugnancia por tu insipidez, por tu mediocridad. Si tú eres tibio, causas repugnancia por tu hipocresía. Eres desagradable a los ojos de Dios, pero no tienes ninguna utilidad, ni para el mundo, ni para Dios. Porque si eres frío, sirves al mundo. Si eres caliente, sirves a Dios. Pero si eres tibio, no sirves ni para el mundo, ni para Dios. Y eso es lo que dice el Señor con relación a la sal. Y si la sal perdiere su sabor, ¿para qué sirve? Es tan insípida que no tiene valor, que ni siquiera sirve para la basura. No tiene ninguna utilidad. Y los creyentes de la iglesia de la Odisea, lamentablemente, habían caído en ese estado de letargo, de insipidez, de inutilidad, de desagrado a los ojos de Dios. Ellos probablemente para sí mismos pensaban que estaban bien, probablemente pensaban que todas las actividades las hacían y que estaban logrando el objetivo. Ellos pensaban que eran útiles y que vivían en una ciudad próspera y una ciudad con ideales paganos y que la iglesia estaba bien. Pero cuando el Señor da el diagnóstico, dice, terribles, ni fríos ni calientes, vómitos me producen desagrado, porque yo detesto la lealtad a medias, porque yo detesto un servicio dividido, pretendiendo servir al Dios y al mundo. Un corazón desleal es detestable a los ojos de Dios, un corazón hipócrita, un corazón mediocre, una actitud traicionera es desagradable, nauseabunda a los ojos de Dios y a la boca de Dios o al gusto de Dios. Y eso era la iglesia de la Odisea. Querían agradar a Dios, pero no desagradar al mundo. Querían servir a Dios, pero seguir sirviendo al mundo. Y eso les constituía en tibios, en fríos, no eran definidos, no eran contundentes, no eran radicales en su fe, no eran radicales en su entrega, en su compromiso. Y pretendiendo servir a dos señores, no podían servir ni a Dios ni al mundo. Saben, queridos hermanos, cuando nosotros pretendemos vivir así, como los creyentes tibios o los pseudocreyentes de la Odisea, nosotros terminamos en no sirviendo para nada, ni para el mundo, ni para Dios. Y terrible condición, censura que viene sobre nosotros. Hebreos 4:2 dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero no les aprovechó. Y yo me temo, queridos hermanos, que muchas de las cosas que nosotros estamos aprendiendo no nos están aprovechando. ¿Y saben por qué no nos están aprovechando? Porque no estamos definidos en nuestra fe. Porque si bien es cierto, el Señor perdonó nuestros pecados y tenemos el destino eterno asegurado, nuestra vida no ejemplifica o no testifica con el fervor y el compromiso ese amor que hemos recibido, esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo recaigan. Los creyentes de la Odisea no estamos diciendo que no eran creyentes, sí eran creyentes, habían nacido de nuevo y por lo tanto su salvación estaba segura, el perdón de sus pecados estaba seguro, pero ellos no estaban viviendo en concordancia como una actitud de gratitud, de entrega y de dependencia por ese perdón inmerecido. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando tú estás en ese estado de letargo, de indiferencia, de mediocridad, de hipocresía, de deslealtad o lealtad compartida, tú lo que estás diciendo es que tú no sirves. Tú no sirves, porque o vives para Dios o vives para el mundo. Y hermano querido, revisa tu vida a la luz de la palabra, examina tu corazón. Es probable que tengas la doctrina correcta, pero no tengas la actitud correcta, y eso se cuenta como pecado. Es probable que tengas el conocimiento correcto, pero no tienes el fervor correcto que viene de Dios. Que las cosas de este mundo, los afanes, hayan opacado, hayan disminuido, hayan mermado
ese calor y fervor espiritual, y por lo tanto tú eres desagradable a los ojos de Dios, no por tu doctrina, sino por la actitud como la vives, no por tu conocimiento, sino por tu actitud emocional y de compromiso como manifiestas ese conocimiento. Levíticos 18, 24 al 28 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Miren qué cosa extraordinaria. En Levítico se habla de una nación que vomita a sus habitantes porque se han contaminado con la maldad. Es decir, han hecho un sincretismo, una amalgama de conocimientos y de prácticas, una amalgama o una colcha de retazos de prácticas y de entendimiento y de aplicación. Y eso es censurable, como sucede con la iglesia de la Odisea. No sea, dice aquí, que la nación os vomite. En el texto de Apocalipsis, no sea que Dios nos vomite, porque somos tan desagradables, tan repugnantes a Él, porque no vivimos para Él. Saben, queridos hermanos, el Evangelio requiere radicalidad, el Evangelio requiere determinación, el Evangelio requiere compromiso fiel, lealtad solamente a nuestro Señor. La Biblia dice que en una oportunidad el Señor llamó a unas personas para que lo siguieran, y ellos dijeron: sí, Señor, yo te seguiré. Pero uno de ellos dice: Señor, yo acabo de casarme y quiero pasar un tiempo con mi esposa, dame esa oportunidad. Y el Señor le dice: ve y haz eso. Y luego otro le dice: Señor, mi padre aún está vivo y yo no quiero estar lejos cuando él muera. Permíteme que yo esté con mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y otro más dice: acabo de comprar 2 yuntas de bueyes y aún no las he probado, quiero probarlas y luego te seguiré con todo gusto. Y el Señor dice: cualquiera que pone su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Radicalidad, determinación, compromiso claro, lealtad definida, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú no tienes tus ojos en Jesús, si tú no dependes a diario de Él, si tú no te deleitas a diario en Él, si tu corazón no vibra por su palabra, si no arde tu corazón cuando son leídas las Escrituras, no eres caliente. Ese es el lamentable diagnóstico. Si así como los caminantes de Emaús, que dice: no ardía nuestro corazón cuando nos leían las Escrituras, si tú que estás allí sentado, tú que estás allí oyendo, no arde tu corazón al leer tu palabra, tu corazón no se estremece, no se aprieta, no se quiebra cuando tú escuchas la palabra, cuando llega a tu corazón, cuando comprendes la gracia inmerecida, cuando comprendes tu mediocridad y tu indignidad frente a Dios y suplicas misericordia. Querido oyente, querido asistente, yo tengo que decirte: tú no eres caliente. Y si no eres caliente, ojalá seas frío. Porque si eres frío, te podemos predicar el Evangelio y el Espíritu Santo puede obrar. Pero si eres tibio, eres repugnante, eres nauseabundo, eres desagradable, porque pretendes servir a 2 dioses o a 2 señores cuando solamente hay uno. Mateo 6:24: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El cristianismo, querida iglesia, es más allá que tener un nombre. Es mucho más que venir un domingo a una iglesia. Es mucho más que traer una Biblia y recitar unos versículos o recitar algunas confesiones o algunos dogmas principales de fe. El cristianismo va más allá de escuchar la palabra con atención. El cristianismo va más allá del asentimiento a algunas verdades de fe. El cristianismo va mucho más allá. El cristianismo implica entrega, implica sacrificio, implica devoción, implica compromiso, implica emoción, fervor, vida. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
La Biblia no dice acá que el Señor efectivamente va a vomitar a los creyentes, porque son creyentes. Él se presenta como el amén, el testigo fiel, el principio de la creación, como el que está en medio de los 7 candeleros, incluida la Odisea, y como aquel que tiene en su mano derecha al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia de la Odisea. Entonces la pregunta sería, ¿realmente nuestro Señor Jesús, después de habernos perdonado, si caemos en el estado de tibieza, nos vomita? Realmente, si el Señor, después de haber perdonado mis pecados y haberme provisto la gracia inmerecida, si yo caigo en un estado de letargo espiritual, ¿me vomita de su boca? El texto lo que está diciendo, en el sentido más preciso, es: estoy a punto de vomitarte. O me produces náuseas que quisiera vomitar. Pero no está diciendo te voy a vomitar. No es esa la verdad, porque el Señor no va a vomitar a sus hijos, no porque sus acciones sean buenas, sino porque Él hizo un pacto consigo mismo y Él es fiel y seguro para su pacto. Si tú estás en el estado de tibieza, querido hermano, querido oyente, hay esperanza para ti. Y la esperanza no es que te vuelvas frío, porque ya conociste la palabra. Y al conocer la palabra y al ser regenerado, la única esperanza que tú tienes no es volverte frío, sino ser caliente. Que el Señor, por su preciosa palabra y por su Espíritu, produzca fervor espiritual. Y es probable que en algunas situaciones, para el Señor producir ese fervor o ese calor o ese candor espiritual, necesitará recurrir a las pruebas duras, a las persecuciones, a las aflicciones, a las muertes, a las separaciones, a los tratos duros, para que ese fervor vuelva. Son muchos los creyentes y las iglesias que en los momentos de persecución han sido avivados por el Espíritu Santo. Son muchos los creyentes que en el momento de la prueba, en el momento del dolor y la confrontación, han despertado de su letargo espiritual. Son muchos los creyentes que no son avivados con la predicación semanal, que no son avivados con el entendimiento de la lectura semanal o diaria, que no son avivados con el pensar y meditar en las verdades de fe, sino que el Señor los aviva usando pruebas, usando aflicciones, usando fuego de tribulación y de amenaza, y eso nos levanta. Pero gloria a Dios, porque ojalá seas frío o caliente, pero no tibio. Que Dios use por su infinita bondad y misericordia lo que Él tenga que usar para sacarnos del letargo espiritual. Que Dios use lo que Él tenga que usar, pruebas, enfermedades, disciplinas, desiertos, para sacarnos del letargo, de la pasividad, de la hipocresía, y produzca firmeza, produzca fervor, produzca cimentación en la fe, produzca devoción genuina, que nosotros podamos estar calurosos en el Espíritu, fervientes en el Espíritu, con denuedo. Era una de las oraciones de los apóstoles. Oren para que podamos predicar el Evangelio con denuedo, es decir, con autoridad, no solo con conocimiento, sino con vida. No solo con principios y con homilética y hermenéutica correcta, sino con vida, con poder, pero poder no solamente de conocimiento, sino poder de vida que transforma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder para transformar a los fríos en calientes. Y también el Evangelio es poder para hacer que los tibios o los mediocres lleguen al fervor del Evangelio, lleguen al calor y a la gracia que viene de Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte. Me produce repugnancia. Querido hermano, ¿eres tú de los que está produciendo repugnancia a Dios? ¿Eres tú de los que hacen que la ira y el juicio de Dios se muestren a tal punto de producir náuseas o vómito? Si es así, tú y yo necesitamos arrepentirnos hoy. Si es así, tú y yo tenemos que inclinar nuestro rostro y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, porque teniendo tu verdad no hemos presentado tu verdad con poder y con autoridad, porque teniendo tu verdad y conociéndola somos apáticos, somos desinteresados, sin brillo espiritual, no tenemos calidez espiritual, no tenemos vida espiritual, solamente tenemos ortodoxia, solamente tenemos conocimiento muerto, pero no hay vida, no hay calor, y por lo tanto no estamos influyendo en una sociedad. Somos como una sal sin sabor, somos como una agua tibia, somos como nada, que no sirve ni para la basura ni para nada porque no es útil. ¿Eres tú un creyente inútil?
¿Eres tú o somos nosotros como iglesia una iglesia sin fervor, sin vida, sin utilidad, sin calor? Si es así, lo único que podemos hacer es decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. No vamos a creer que el Señor nos va a vomitar, porque lo que el texto está diciendo es que el Señor nos va a guardar. Y vienen las promesas luego para los vencedores. No va a vomitar a sus hijos porque son sus hijos y murió para perdonar sus pecados. Lo que va a hacer es producir fervor, arrepentimiento y compromiso. Basta ya el tiempo presente, dice la Escritura, para vivir como agrada a los gentiles. Basta ya para vivir mediocremente y para pretender agradar a dos señores, para pretender ser leal a uno y ser leal a otro, para pretender no desagradar a nadie. Y ese es uno de los fenómenos de la sociedad en la que nosotros vivimos, producto de nuestro corazón pecaminoso. Queremos vivir para agradar a todos. Y muchos en la iglesia dicen, no, es que yo quiero agradar a todos, yo quiero llevarme bien con todos. Yo quiero llevarme bien con unos y con otros, en las diferentes doctrinas, en los diferentes lugares y en los diferentes contextos. Ese es el problema. Y aquel que pretende llevarse bien con todos, cae en la condición de hipócrita, y cae en la condición de desleal, de traidor, y cae en la condición de mediocridad, y por lo tanto de tibieza. Porque es imposible. El cristianismo requiere radicalidad, determinación, compromiso, objetividad, fervor, contrario a la mediocridad y a la hipocresía. Que el Señor nos ayude, porque es mucho mejor trabajar por incrédulos que no conocen de Dios. En ellos haremos misiones y el Señor nos dará los resultados. O trabajar con gente fervorosa y comprometida, que no hay que empujarla, sino que van a la vanguardia, que van adelante, que van corriendo, que van dispuestos. Que trabajar con tibios, con aletargados, con adormecidos, con pasivos, con mediocres y con lealtad y con desleales, como probablemente somos tú y yo. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Recuerden, mejor frío que caliente, porque tibio me causa náuseas y me causa repugnancia, dice el Señor. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de abrir las Escrituras y de que nos muestres a la luz del espejo de tu palabra nuestra real condición. Señor, y nosotros tenemos que confesar hoy que hemos perdido ese entusiasmo, que la iglesia en general ha perdido esa vida, ese brillo espiritual, ese gozo, ese deleite por las cosas tuyas. Que sí hacemos tus cosas, pero las hacemos por deber. Muchas veces las hacemos por obligación, otros las hacemos por tradición, otros las hacemos aún sin entender, simplemente porque vemos que otros las hacen y te pedimos perdón. Porque aún el hacer las cosas de esa manera se nos cuenta como pecado. Aún el hacer las cosas bien hechas, pero sin vida, sin compromiso, sin deleite, se nos cuenta como pecado, y un pecado de mediocridad, de deslealtad, de conformismo. Te pedimos que nos perdones y te suplicamos que como iglesia nos levantes, produzcas fervor espiritual, como tu espíritu ya mora en nosotros, que ese espíritu precioso nos abrigue y nos dé tu calor y nos levante en fervor, en gozo, en deleite, en entusiasmo por tus cosas. Que vivamos no solamente entendiendo tu palabra, sino que la apliquemos, Señor, y la vivamos con gozo y con alegría. Señor, que si tú produces pruebas o permites circunstancias difíciles, sean para llevarnos al fervor espiritual, como ha sucedido a lo largo de la historia. Que aún las situaciones de persecución y de hostilidad sean usadas por ti para llevarnos a ser calurosos espirituales, vigorosos, entusiastas por ti, comprometidos. Que podamos decir como Pedro y Juan ante el concilio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O que podamos decir como Pedro, ¿a quién iremos si no solo tú tienes palabras de vida eterna? Y que no estemos entre dos pensamientos, entre dos caminos, sino firmes, constantes como el árbol sembrado o establecido junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Digno de un creyente fervoroso, junto a la fuente, alimentado con la savia espiritual, con el sabor espiritual y con el calor del fuego de tu espíritu. Ayúdanos, porque de esa manera seremos agradables a ti, útiles a ti, y también podemos ser instrumentos en tus manos para la salvación de tantos fríos que no te conocen.
ten misericordia de nosotros. Sabemos que no depende de nosotros y no lo podemos hacer, al menos que tu gracia preciosa, tu evangelio precioso, tu espíritu precioso, obre en nuestros corazones. Y creemos que sí, estamos seguros, porque aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos por esas promesas que alientan nuestro corazón. Si bien es cierto, nuestro estado espiritual es vergonzoso, es censurable, es condenable, Señor, tu gracia es mayor y tu preciosa obra a favor de tu pueblo no descansa y se aplicará eficazmente en el corazón de los elegidos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.